Buenos días muchachos. Hoy comenzaríamos con el tema de columnas de rectificación, así se llama el siguiente tema, o también se le conoce simplemente como rectificación. Ese tema es vamos a decirlo así, sería como una continuación de lo que son las destilaciones flash. Y lo veremos porque prácticamente destilación flash tiene una gran ventaja. Si la idea es separar una mezcla de dos o más sustancias en sus componentes más puros, pues la destilación flash resulta ser poco eficiente. Para ello, la manera en la que nosotros podemos hacer un poco más eficiente el proceso es que si nosotros tenemos una entrada aquí, por ejemplo, de un líquido de un líquido que son de compuesto A y un compuesto B, y tendríamos aquí un poco más del compuesto puro del volátil y un poco más del compuesto menos volátil puro, lo que haríamos es estar agregando destilaciones flash. Vamos a llamar a esta como que la 2, la 3. Y esas salidas de vapor y esas salidas de líquido las vamos a conectar con nuevos destiladores. La idea es que, por ejemplo, este vapor va a tener una composición más pura del volátil con respecto a la entrada. Y este vapor de aquí tendrá una composición más pura del volátil con respecto a la entrada. Y así sucesivamente, más puro del volátil con respecto a su entrada. Más puro del menos volátil con respecto a su entrada. Y más puro del menos volátil con respecto a su entrada. Eso generará que en las salidas del vapor, en la parte más externa hacia arriba, va a ser el más volátil, el más puro. Y en la salida más externa hacia abajo, es decir, aquí en el fondo, vamos a tener más puro, el menos volátil. Sin embargo, nos quedan 1, 2, 3, 4 corrientes, por ejemplo, en este caso, que no se están aprovechando. Consideren o imagínense que se conectan 5 destiladores flash. Entonces esos 5 destiladores van a tener 4 corrientes, que serían estas, que tenemos que aprovechar de alguna manera. Si hicieran un balance global de materia, tendrían una entrada y salidas globales habría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, nos interesan únicamente la salida del líquido más puro en su menos volátil y la salida del vapor en más puro del más volátil. Esos son los que nos interesan. Así que estas 4, lo que haríamos nosotros es recircularlas de alguna manera. Y lo que hacemos es que las conectamos vamos a decirlo así. Por ejemplo, esta de aquí, lo que vamos a hacer es regresarla al flash que se encuentra en la parte inferior, ¿no? Entonces, esta salida líquida retorna y se vuelve una entrada de este destilador. Esta salida líquida de aquí retorna y vuelve a ser una entrada del destilador número 1. Esta salida del vapor regresa y ahora esa entrada del vapor, esa salida del vapor regresa y se conecta con el anterior. De manera que estas corrientes se recirculan o se vuelven a utilizar. Ahora sí, la forma que nos quedaría sería esta parte de aquí. Por ejemplo, tomemos 1, 2, 3, 4, 5, como los derivados anteriores, ¿no? Y estos aquí son válvulas de estrangulamiento. Si recuerdan el tema del flash, vimos que aquí primero se estrangula de manera que se pueda hacer una expansión acá. Bueno, si este es vapor, este es entrada, significa que esta corriente tiene que ser de alguna forma semejante a esta corriente de aquí. Semejante en el sentido que debe de ocurrir el mismo procedimiento termodinámico. Es decir, entra la mezcla, se expande y una parte se va a líquido y otra parte se va como vapor. Entonces aquí entra, se, se pasa por el estrangulamiento, se expande y luego una parte se da como líquido, que sería esta, y una parte se da como vapor. ¿De acuerdo? Una parte se estrangula, una parte se da como vapor y una parte se da como líquido. Y aquí nuevamente, aquí tenemos una salida líquida, llega para acá. Y luego esta parte de aquí hace el mismo procedimiento, se estrangula, se expande. Una parte se conecta aquí, se estrangula, se expande y así sucesivamente, ¿no? Ahora, estos procesos, estas salidas de líquido que se encuentran aquí abajo, como ven, lo que va a pasar aquí junto con estos líquidos y esas salidas de estrangulamiento es que la industria, por ejemplo, trabajar a presiones muy altas resulta impráctico debido a que el costo de la energía que se necesita para comprimir un fluido siempre va a ser muy alto. Así que las válvulas de estrangulamiento, si recordamos, el estrangulamiento provoca que la presión se disminuya y eso a su vez va a hacer que la temperatura disminuya. Así que en lugar de poner válvulas de estrangulamiento, lo que hacemos son intercambiadores de calor. Entonces agregamos calor, quitamos calor, agregamos calor, quitamos calor.
Y de esta manera, estos intercambiadores están haciendo la misma función que los estranguladores. Así nosotros podríamos trabajar a presión constante todos los destiladores flash y lo único que estaríamos cambiando son las temperaturas en los destiladores. De otra forma, si hacemos esto, cada uno de sus destiladores tendría que trabajar a una presión distinta, ¿ok? Entonces aquí tendremos, por ejemplo, una entrada, tendremos nuestra salida de vapor, nuestra salida líquida, va a haber un intercambio de calor, de manera de que se puedan estar cumpliendo aquí equilibrios termodinámicos individuales. Siempre y cuando y al final vamos a tener una salida como vapor y una salida como líquido. ¿Ok? Ahora, esta parte vamos a recordar lo que fue la primera unidad de transferencia de masa. En la primera unidad miramos nosotros dos casos. Era el caso de flujo direccional y el caso de contradifusión equimolar. Vamos a recordar específicamente el caso de contradifusión equimolar. Contradifusión equimolar decía que la materia se mueve de un punto a otro y que el compuesto B se mueve del punto 2 al punto 1, es decir, flujos iguales en sentidos contrarios, ¿no? Ok, si se fijan, vamos a analizar esto. Tengo un flujo de vapor en ese sentido y tengo un flujo de líquido en ese sentido. Vamos a considerar entonces que son dos flujos en sentidos contrarios, pero a distinta fase. Estrictamente hablando, nosotros tenemos aquí algo que se llama contradifusión equimolar. Para destilación, en columnas de destilación o rectificación, esta propiedad se le va a conocer como derrame molal constante. Lo repito, se conoce como derrame molal constante. Si se fijan, ese derrame molal ocurre en este destilador que se encuentra en la parte superior de la entrada, en este destilador que se encuentra en la parte inferior de la entrada. En la entrada en sí, si no estamos considerando, en el destilador 1, perdón, si no consideramos como tal la entrada, pero no ocurría en el tope de la columna, en el tope del destilador hacia arriba y en el tope del destilador hacia abajo. Es decir, voy a retroceder un poco. Estos aquí no tienen una entrada que pueda hacer una contradifusión. Y aquí no hay una entrada que pueda hacer la contribución o el derrame molar constante. Entonces lo que pasa es que nuestra corriente de vapor de salida y nuestra corriente de líquido de salida se va a fraccionar. Cuando decimos fraccionar, miren, este vapor sale de aquí, va a salir en equilibrio termodinámico y entonces este vapor se va a condensar. Le indicamos con la flecha de intercambio de calor hacia abajo que se le está retirando energía. Se va a condensar y una parte llega aquí a una mezcladora y una parte sale del proceso y la otra parte regresa. Esta flecha que está regresando al flash en la parte superior se considera que se encuentra en estado líquido. Por ejemplo, entonces tendríamos una salida de vapor, una entrada de vapor, una salida líquida y una entrada líquida. Con esto yo estoy obteniendo lo que se conoce como el derrame molar constante o la contradifusión equimolar. Ahora, vamos a la parte inferior. Esta parte de aquí, yo tengo una salida de vapor, una entrada de líquido, una salida líquida y necesito una entrada de vapor. Vean las direcciones de las flechas. Si yo tengo una salida de vapor, debo de tener una entrada de vapor. Si yo tengo una entrada líquida, debo de tener una entrada líquida. ¿De dónde saco la entrada de vapor entonces? Bueno, este líquido sale y una parte, antes de salir del proceso global, una parte se retorna, esa parte se calienta, se vuelve vapor saturado y se inyecta al flash más próximo. De manera que aquí nuevamente tenemos la contradifusión equimolar. Una salida de vapor, una entrada de vapor, una entrada de líquido, una salida de líquido. Entonces todos los destiladores flash van a tener el derrame molar constante o la contradifusión equimolar. Y para evitarnos aún más costos elevados, esto que se encuentra aquí, esos intercambios de calores de las corrientes, en lugar de ser tuberías como tales, que por ejemplo ustedes los miraron en balance de energía o tal vez los miraron con los equipos de enfriamiento que son los chillers, que tienen una coraza, tienen unos tubos por los que ocurre un fluido y se hace el intercambio de calor. En lugar de tener eso, lo que vamos a hacer es que se van a remover esas tuberías y el líquido y el vapor se van a mezclar por sí solos. Es decir, van a estar en contacto directo las sustancias. No va a existir una separación física entre ellos.
para que ahora sí ocurra de manera como debe ser el derrame molar constante, es decir, ocurra la transferencia de masa. Si no existe como tal separación entre los fluidos, entonces los 5 destiladores flash que ustedes ven aquí se pueden reescribir y se puede dibujar de la siguiente forma. Entendamos, por ejemplo, este recuadro de aquí es un destilador flash. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 destiladores flash. Cuando ustedes tienen 2 o más destiladores flash en un solo equipo que está separado por etapas, y entendemos a la etapa estas líneas, a eso se le conoce como columna de rectificación o también columna de destilación. Este sería el equipo que estaremos analizando a partir de esta unidad. Va a tener una entrada, si hiciéramos un balance de masa global, sería toda esta línea de aquí. Va a tener una entrada, que sería la alimentación F, va a tener una salida. Ahora fíjense bien, el vapor no sale como tal en vapor, sino que se condensa y sale una corriente que se llama destilado, se van a notar con la letra D. Y el líquido de fondo simplemente va a ser la letra B de fondo, y todas las composiciones molares van a estar en estado líquido. Es importante las X, ¿no? Recordemos que X era para líquido. Este entonces dijimos que es el balance, ese es el equipo de una columna de destilación. Ahora, ¿cómo se miran realmente estos equipos? A lo mejor los han visto ustedes en algunas películas o a lo mejor en noticieros, en algún programa de televisión. Pero las columnas de destilación son estos equipos industriales cuya finalidad es separar mezclas de 2 o más compuestos. De hecho, una de las grandes aplicaciones de transferencia de masa, como lo llamamos en las primeras unidades, es la separación de mezclas. La gran mezcla que se separa por columna de destilación, pues es la mezcla del petróleo crudo. Y dependiendo, por ejemplo, tomamos esta columna de referencia aquí, dependiendo de las cantidades de etapas que ustedes tienen, entonces ustedes estarían hablando de qué pureza vamos a alegar del más volátil. Supongan que ustedes alimentan petróleo, entonces ustedes saben que el petróleo es una mezcla de cientos de compuestos, y conforme aumenta la columna de destilación, vamos a ver qué sucede. Voy a regresar un poco más. En este flash, recordemos el ejercicio número 4. Aquí tenía una composición de 0.25 en el líquido cuando estábamos trabajando metanol con agua. En el segundo destilador flash, aquí tenía una composición de 0.06, algo así. ¿Y qué pasaba con las temperaturas? La temperatura de aquí para acá incrementaba. Este era 80 grados, parecido, algo por así. Y el segundo destilador era como de 90 y tantos grados. Si este era de 80 y este era de 90, este destilador flash, que se encuentra en el último fondo, va a tener una temperatura más grande o más baja. Eso se responde fácilmente. Hacia abajo, desde el punto, considerando hacia abajo desde el punto central, este de aquí, nuestro punto central hacia abajo hace que el menos volátil crezca. Entonces, si el menos volátil crece, la temperatura debe de incrementarse. Desde este punto hacia arriba, ¿quién se incrementa? El menos volátil. Quiere decir que la temperatura debe de ser más baja hacia arriba. Entonces la temperatura disminuye desde la parte superior y se vuelve la más alta en el fondo. Así que regresamos aquí. Quiere decir que en esta columna aquí hay una temperatura y conforme nos vamos bajando la temperatura se va incrementando. Entonces los compuestos más volátiles van a existir en la parte superior y los menos volátiles existen en la parte inferior. Si están suponiendo que van a separar petróleo, aquí ustedes obtendrían querosenos, gasolinas ligeras, gasolinas pesadas, diésel, entre otra serie de compuestos, y luego llegamos a lo que sería combustóleo, asfaltos y ya otros compuestos que se consideran combustibles, pero técnicamente ya son sólidos, breas, etcétera, etcétera. Todo eso se puede obtener del petróleo. Y más o menos eso sería la funcionalidad de la curva, ¿no? Para que sepan el perfil de temperatura que debería tener el equipo. Por ejemplo, una columna por dentro se puede observar de la siguiente forma. Ustedes tienen una alimentación. Esa alimentación de pronto, en este espacio no existe nada. Está totalmente vacío. Entonces esta alimentación tiene el compuesto A y compuesto B. El más y el menos volátil. Y en estado líquido, ¿no? Entonces llega aquí, hay un líquido.
existen unas pequeñas aberturas que no permiten la caída del líquido hacia abajo, pero sí permiten que si hay un vapor en la parte inferior pueda pasar y subir. Entonces aquí, como no hay nada, este líquido inunda este plato y entonces cae al plato más bajo. No hay nada, inunda, cae. Sigue sin existir compuesto, inunda, cae. Sigue sin existir compuesto, inunda y cae. ¿Ok? Desde estos platos hacia abajo, sigo teniendo una mezcla líquida de dos compuestos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces llegamos aquí y esta parte se toma y se va a lo que sería el boiler o el hervidor, que le vamos a llamar nosotros así, el hervidor. Se calienta y entonces se retorna, ¿no? Esta parte viene como vapor. Ahora, aquí sigue cayendo líquido. La cascada se mantiene. Estamos hablando de que están pasando horas del proceso y la cascada sigue. Ok. Se inyecta el vapor de esa sustancia y como hay una caída de líquido y hay un vapor en aumento, ahí existe contrainfusión equimolar. Ahí existe derrame molar constante y ahí existe transferencia de masa. Entonces, ahí ocurre un cambio de concentración del compuesto A al compuesto B, ustedes ya lo conocen, y conforme pasa el tiempo la transferencia de masa es tal que vence todo el flujo y sale por esta parte de aquí un vapor, fíjense bien, que va a tener menos temperatura que el que tenía aquí abajo y va a tener una concentración más alta que el menos volátil, una concentración más alta que el compuesto volátil que se encontraba aquí abajo. ¿De acuerdo? Y este vapor llegó aquí y no, o sea, no tuvo la suficiente, vamos a decirlo así, energía y se vuelve a condensar. Entonces se condensa, pero ese condensado líquido tiene concentración mayor del más volátil. ¿Estamos de acuerdo? Porque el vapor solamente cambia de fase. Cuando se adiciona aquí, modifica la composición del nuevo líquido y hace un promedio. Pero el vapor sigue inyectándose. De manera que esa barrera que venció para poder pasar a la siguiente etapa, la va a empujar. Y ahora aquí, a lo mejor ese vapor se condensaba en este punto, ahora se va a condensar en este punto. Y en este punto, y eventualmente el vapor pasa. Con cada punto que va venciendo existe ahí un incremento de transferencia de masa. Y con cada transferencia de masa existe un cambio de concentración. Y con un cambio de concentración llegamos al siguiente plato. Y aquí tenemos composición más pura del más volátil. Este proceso se repite nuevamente, se condensa, el líquido sigue cayendo, eventualmente se va venciendo estos obstáculos, existe mayor transferencia de masa, existe mayor contribución equimolar, existe mayor cambio de concentración y llegamos a esta parte. Ese proceso sigue igual. Luego llegamos a ese punto y aquí, por ejemplo, yo solamente tendría un espacio de gas donde no tendría un compuesto. Porque si recordamos, solamente se estaba alimentando el líquido. El líquido solamente caía así. Así que cuando el vapor llega aquí, sin ningún tipo de problemas, sube al siguiente plato, sube al siguiente plato y sube al siguiente plato. No hay absolutamente nada que le impida al vapor subir. Quiere decir que a partir del plato de entrada, la composición se quedó estancada. No cambió. No hay transferencia de masa. Entonces, sale, se condensa y una parte sale de la columna y la otra parte cae como reflujo. Este reflujo es un líquido, ¿no? Y tiene contacto con esta parte de aquí. Hay transferencia de masa, nuevamente hay cambio de concentración, se vuelve un poquito más puro y ese líquido inunda esta parte y ahora cae. Llega a este plato, sigue en contacto con el líquido y luego con el vapor, perdón, existe transferencia de masa aquí, nuevamente hay un cambio de concentración y se inunda el plato, cae y vuelve a pasar lo mismo, todo el proceso igual y cae a esta parte. Después de días de haber encendido la columna, y es importante esto, las columnas de destilación tardan inclusive días en encender y funcionar al 100%. Después de días de haber encendido, todos los platos están inundados con líquido y en todos los platos ocurre transferencia de masa por contradifusión equimolar. Así que ahora sí, entendiendo todo que estos platos ustedes los consideran como destilaciones flash, todos estos aquí. Dependiendo de vamos a llamarlo así, de la mezcla de sustancias, ustedes van a obtener estos platos.
Si la sustancia es muy viscosa, los poros van a ser un poco más grandes que si la sustancia es menos viscosa. Van a obtener estos caps que le llaman, que permiten que el líquido no caiga, pero sí permiten el paso del vapor del plato inferior al plato superior. Y más o menos van teniendo diferentes diámetros, ¿no? Hay diámetros de columnas desde 1 metro hasta 2 metros o 3 metros en diámetro. Con respecto a los balances de masa para este tipo de procesos o de esquemas, no vamos a contabilizar todas las corrientes internas que generan los destiladores flash individuales, es decir, las etapas de una columna no se van a estar considerando. Solamente vamos a considerar aquellas corrientes que nos permitan obtener datos de un balance global, es decir, entrada, destilado, fondo. Vamos a introducir una nueva variable que se conoce como relación de reflujo y se denota con la letra R mayúscula. La letra R mayúscula se define como la relación entre el líquido que retorna en la parte superior, es decir, este líquido, con respecto al destilado que sale del proceso. Ese número normalmente es un número entero, puede ser 1, 2, 3, 4, puede ser decimal, no hay ningún problema, solamente sería una relación, es decir, cuántas unidades de producto debo de regresar al proceso para que se mantenga una contradifusión equimolar aceptable con respecto a lo que estoy produciendo de este producto. También se le puede considerar que eso es una manera de definir lo que sería eficiencia desde un punto de vista de transferencia de masa. Balances que vamos a utilizar nosotros para este proceso. El balance de materia para una columna convencional sería de la siguiente forma. F va a ser igual al destilado más el fondo, que sería el balance global de masa, ¿no? El de componente de materia, independientemente si es el compuesto A o del compuesto B, sería F por la composición F, más es igual al destilado por la composición del destilado, más el fondo por la composición de fondo. Aquí vamos a empezar a ver los balances de energía. Los balances de energía van a estar en función también al balance de masa, más las corrientes energéticas que estaríamos viendo. Por ejemplo, este flujo es un flujo de materia, pero si yo lo multiplico por su entalpía, se vuelve un flujo de energía en función de la cantidad de materia que hay. Al mismo tiempo, yo tengo una entrada de energía al proceso en este intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque estoy adicionando energía para que una parte de esa corriente se vuelva vapor. Quiere decir que esas son dos entradas de energía. Flujo másico o flujo molar por su entalpía se vuelve de un flujo de energía. Y la energía del hervidor, que la vamos a denotar con el Q subíndice R. Entonces recuerden, el de abajo es el hervidor, el de arriba es el condensador. Va a ser igual los dos flujos de materia por sus respectivas entalpías nos van a dar la conversión del flujo de materia a un flujo de energía. Más la energía que tengo que remover en este equipo, que es un condensador, para que todo el vapor que sale de la columna se condense y entonces se pueda dividir entre las dos partes, el destilado y el líquido de retorno, ¿de acuerdo? Ok. Sin embargo, también voy a tener lo que se llaman balances de materia en el condensador y en el hervidor. Vamos a decirlo de esta manera. Este balance de materia es así. Entra el vapor y debe de salir el líquido y debe de salir el destilado. Así de sencillo. En esta parte de aquí entra el líquido de fondo y debe de salir el fondo y el vapor de retorno. Noten que para hacer una diferencia entre las variables que se encuentran en la parte superior y en la parte inferior, estamos denotando un asterisco. El asterisco va a ser entonces L asterisco, U asterisco, nos va a indicar que estamos haciendo que son corrientes del fondo de la columna, es decir, en el hervidor, y cuando no tienen asterisco, son corrientes que se encuentran en la parte superior de la columna. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar aquí? Vamos a cambiar en esta parte. Nosotros vamos a considerar las siguientes cuestiones de cálculo. Vamos a calcular en estos ejercicios flujos de salida, es decir, del destilado y del fondo. Esas no van a ser variables que nos van a dar en los ejercicios. Vamos a calcular relación de reflujo, es decir, vamos a encontrar cuánto tengo de retorno y entonces vamos a la división, o bien ese valor puede ser utilizado para hacer un cálculo posterior. El reflujo puede ser que sí nos lo den en el ejercicio. El calor suministrado
cuánta energía yo necesito administrar el proceso para que se cumpla ese flujo destilado y ese flujo de fondo en la columna, y cuánto calor tengo que retirar, que sería el del condensador. Es importante que para calcular estos calores, sea el de retiro y el suministrado, si vemos los balances de energía, necesito calcular entalpías. Ahora, ese va a ser uno de los grandes problemas con los que nos vamos a topar. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados a calcular entalpías leyendo de tablas. Y para acabar con esto rápido, de tablas de sustancias puras. Otra vez, de un libro que se llama Sengel, ¿no? Entonces están acostumbrados a que revisen una temperatura, revisen una, ¿cómo se podría decir? Una presión dada de agua o de aire, no sé de qué sustancia será. Y con eso obtienen ustedes lo que sería la entalpía. Pero aquí, yo tengo, para empezar, es una mezcla. Esto es una mezcla de compuesto A y B, esto de aquí es una mezcla de compuesto A y B, y eso es una mezcla de compuesto A y B. Porque también entendamos, rara vez vamos a tener 100% de A aquí y rara vez tendremos el 100% de B. Ya va a ser más exacto, va a ser a lo mejor 99% o va a ser 99.5%, pero siempre va a existir el 0.5%, el 1% del B y viceversa aquí de A. Entonces yo debo de encontrar las entalpías de los compuestos. Y pueden ser muchos compuestos, o sea, no necesariamente va a ser aire, va a ser refrigerante en cuanto a, tampoco va a ser gas freón, tampoco va a ser agua, pueden ser varios, ¿no? Entonces, cuando vamos a algunos ejercicios con agua y lo que sería etanol agua, y vamos para que se familiaricen con las entalpías como tales, y después estaremos haciendo sistemas de entalpías para compuestos muy como que complejos o ya muy específicos. Algo así como lo que estuvimos haciendo con los diagramas de equilibrio cuando tuvimos que realizarlos para el ejercicio 2 y para el ejercicio 3. Es un procedimiento muy largo, pero pues igual habrá tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, esas serían las cuestiones de cálculo que estaríamos analizando. Y muy probablemente, si no es que como 95% es probable, de que el ejercicio del examen para esta unidad va a estar 100% enfocado a este modelo, ¿no? Para el caso del ordinario, puede ser que venga un modelo como este, o puede ser que venga un destilador flash, pero en el caso del parcial, el parcial como tal, unidad 3, ese va a ser casi 95-100% probable de que va a ser uno de esos equipos, ¿no? Entonces los flash solamente les sirven para dos cosas: para que se vayan familiarizando con la creación de los diagramas de equilibrio y para que vayan entendiendo la teoría de que cada flash corresponde a una etapa del destilador de la columna de destilación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos el ejercicio número 5 con el cual iniciaremos esta parte de la unidad. Y dicen que se desea analizar una columna de destilación para separar etanol con agua. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Si se desea hacer ese ejercicio, es decir, esa separación, dice columna de destilación, vamos a dibujarlo, ¿no? Entonces sería diagrama de proceso. Y de manera muy semejante a lo que hicimos en destilación flash, pues harían ustedes su columna, que el proceso es muy parecido, sigue teniendo un domo, dos domos, perdón, pero ahora tienen que agregar unas líneas. Esas líneas están indicando que es una columna de destilación y como tal no es un destilador flash. Entonces dijimos que estos equipos tienen un condensador y tienen una salida líquida, que es el retorno. Tienen una salida en líquida, que es la del proceso. Van a tener también una salida líquida. Va a tener una salida líquida en la parte inferior, donde una parte se va a conectar a lo que sería el hervidor y la otra parte no se conecta, simplemente se deja pasar. La que se conecta se va a convertir en un vapor y se reinyecta nuevamente a la columna, ¿no? Entonces más o menos ustedes tendrían este diagrama y nuestra entrada, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ok. Entonces ese sería el esquema de un destilador, de una columna de destilador, una columna de destilación, disculpen.
Dice, la presión es 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. No sé si ustedes miraron esas unidades extrañas en termodinámica. Es un sistema de unidades que no recuerdo cómo se llama, pero intenta asemejar el sistema imperial al sistema métrico. Y 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado solamente es un sinónimo de una atmósfera. O sea, no es otra cosa, más que una atmósfera. Lo siguiente dice, en lugar de tener un rehervidor, esta parte de aquí, y el hervidor dijimos que es esto, en lugar de tener un hervidor, se inyecta vapor de agua puro directamente al fondo de la columna como fuente de calor. Ok, entonces aquí vamos a analizar esta parte. Este de aquí, vamos a ponerlo, este de aquí es un líquido. Es un líquido saturado porque es una corriente en equilibrio, ¿no? Este rehervidor, lo que hacía es que una parte la calentaba y la retornaba. Y otra parte la dejaba tal cual y seguía siendo esto líquido saturado. ¿De acuerdo? Ok, entonces dice que en lugar de tener un rehervidor, se inyecta vapor puro de agua como fuente de calor. Quiere decir que entonces vamos a tener que borrar esto, lo que sería el hervidor, esta parte de aquí, y dice que se inyecta vapor de agua puro. Entonces la función del hervidor se va a cancelar y se va a sustituir por una corriente de vapor de agua, a la cual le voy a ponerle yo S. Y es nuestra corriente de vapor de agua. Y aquí nuestra entrada, F. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos F, la alimentación original del proceso, el destilado, la corriente S, y vamos a ir borrando estas partes de aquí también. Así que tendríamos nuestro fondo, este de acá, nuestro fondo. ¿Ok? Y con eso terminamos esta parte. Este vapor inyectado está saturado. Entonces vamos a poner aquí que esto es saturado. Seguimos. La alimentación contiene 30% en peso de etanol. Eso es importante. Dice, en lugar de, como dice en peso, 30% en peso, ya no estamos hablando nosotros de XF. Estamos hablando de WF. Recuerden que peso hace referencia a fracción másica. Entonces WF es igual a 30%, a 0.3. ¿Qué otra cosa dice? Y está a 20 Celsius. Entonces temperatura 20 Celsius. Esto es importante porque, bueno, un poquito más así. Esto es importante porque ahora vamos a incluir entalpías. Y las entalpías necesitamos en los grados de libertad temperatura para poder calcularlas. Entonces tenemos 20 Celsius y nuestro flujo de alimentación son 100 kilogramos por minuto. 100 kilogramos por minuto. Si recuerdan en ejercicios de destiladores flash, eran flujos molares con composición molares, y en ese ejercicio es flujo másico con composición másica. Hay que tener cuidado con eso. El reflujo es un líquido saturado. Quiere decir que este de aquí está saturado y este está saturado. O sea, no hay ningún problema. Y se desea que la concentración en el destilado sea 60% de etanol en peso. Es decir, la W del destilado tiene que ser 0.6. ¿Ok? Y que los fondos tengan 5% de etanol. Entonces W de B tiene que ser 0.05. ¿Ok? En peso. Ahora fíjense bien, el flujo de vapor alimentado es de 100 kilogramos por minuto. Ese dato de dónde es? Ese dato es de la parte que dice en el fondo de la columna se inyecta vapor de agua puro directamente. De esta parte de aquí. Eso es el flujo de 100 kilogramos por minuto. Entonces vamos a poner aquí 100 kilogramos por minuto. Y como dice que se inyecta vapor puro de agua, la composición de S tiene que ser de 1 de agua. ¿Ok? Este va a ser 0.6 de ¿quién? De etanol. Este es 0.05 de etanol.
Y el de aquí también es etanol, la entrada. El que es diferente es el del agua. Esos son los datos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la relación de reflujo L sobre D? Entonces nos está pidiendo calcular R. Teniendo los datos, yo sé que para calcular R, voy a necesitar este destilado, voy a necesitar la corriente L y este de aquí, que es el vapor de salida, ¿no? Esto es acá. ¿Por qué? Porque R va a ser igual a L sobre D. De aquí obtendría mi respuesta. Y eso es lo que quiero encontrar. Así que vamos a trabajar un balance de masa global. Vamos a ver. Balance de masa global. Ok, hacemos nuestro volumen de control y decimos algo así. Hacemos las líneas punteadas rojas, que tenemos ya la costumbre de hacer. Y las colocamos de esta forma. Okay. Aquí voy a buscar cuántas corrientes tengo que entran y salen. Si ya se dieron cuenta, yo tengo dos entradas. La primera sería F y la segunda sería S. Entonces F más S tienen que ser igual al destilado y al fondo. Entonces es destilado más fondo. Si yo sustituyo ambas ecuaciones, los flujos de ambas ecuaciones, me daría lo siguiente. ¿Qué sería? 100 kilogramos por minuto más 100 kilogramos por minuto me va a dar el valor del destilado más el fondo. Entonces 200 kilogramos por minuto va a ser igual al destilado más el fondo, y eso es nuestra ecuación número 1. Vamos a seguir un procedimiento similar a lo que son los destiladores flash de trabajo. ¿Ok? Siguiente ecuación, ¿de dónde la sacamos? De un balance por componente global. Entonces pondríamos balance global por componente. Y aquí le vamos a poner que va a ser de etanol. ¿Ok? Entonces decimos, el balance global sería F por WF más S por WS es igual al destilado por la W de destilado. Esa destilado parece B. Entonces, W destilado más B, W de fondo. Y al sustituir los valores me queda de la siguiente forma. 100 kilogramos por minuto de F por WF, que vale 0.3, más 100 kilogramos por minuto. ¿Cuánto vale WS? WS vale 1, pero este 1 es de agua y yo estoy trabajando etanol. Entonces, si WA más WB tiene que dar 1 y WB en este caso vale 1, WA vale 0 para lo que sería la corriente S. Así que aquí pondrían ustedes un 0 igual a W del destilado. W del destilado, ¿cuánto vale? 0.6. Noten que en este caso no se parece al destilador flash. En el destilador flash ustedes tienen que encontrar las composiciones en equilibrio. Una columna de destilación normalmente le está diciendo cuáles serían las composiciones y nos interesan los flujos, y en el flash es al revés. Bueno, en el flash ni siquiera tienen flujos, todos lo sacan del diagrama de equilibrio, y en la columna de destilación no están así. Más el fondo son 0.05 de etanol por el fondo como tal. Hacen la multiplicación, entonces quedaría 30 kilogramos por minuto tiene que ser igual a 0.6 destilado
más 0.05 de fondo. Y eso es nuestra ecuación número 2. Ecuación número 2. Ya tenemos las ecuaciones listas para resolver por el sistema de simultáneas. Y solamente es cuestión de copiar esta información y pegarla en nuestra hoja de cálculo de Excel. Colocamos las constantes. Sería para la ecuación número 1, el 1 el destilado, 1 de fondo y los 200 kilogramos por minuto. Y sería para la ecuación número 2, 0.6, 0.05 y en este caso son simplemente 30 kilogramos. De forma que el resultado les quedaría algo así. Para el destilado serían un total de 36, lo vamos a redondear a 0.37 kilogramos por minuto. Y para el fondo van a ser un total de 163 le vamos a poner 63 nada más kilogramos por minuto, de manera que si ustedes lo suman les quedarían los 200 cerrados de balance de masa. Ok, con la información aquí de los 36.37 y el 163.63 yo ya tengo lo que sería el destilado. Ahora, si nuestra pregunta en el ejercicio es ¿cuál es la relación de reflujo L sobre D? Ya tendría la mitad, ¿no? Me falta encontrar cuál sería el valor de L. Ahora, L, ¿de dónde sacamos ese dato? L, revisando el diagrama, representa una parte de lo que se tiene que regresar a la columna para mantener la contradifusión en esta sección, en esta parte de aquí. O sea, la contradifusión aquí, para que se logre, tiene que retornar líquido, de manera que tengo una entrada líquida, tengo una entrada de vapor, tengo una salida líquida y tengo una salida de vapor. Y aquí tendríamos la contradifusión equimolar, ¿no? Ok. ¿De dónde sacamos ese valor de L? Bueno, para ese caso, lo que se hace es hacer un balance de masa, pero en la parte del condensador, nada más. Algo así. Voy a hacerlo con la línea punteada azul. Y se hace un balance de masa nada más en esa parte. Entonces decimos balance de masa en el condensador. ¿Bien? Ese balance de masa es algo así. Está entrando una corriente, esa corriente se llama V, y sale una corriente líquida y sale una corriente del destilado. Entonces dice que V tiene que ser igual al líquido más el destilado. Sustituyo lo que tengo y dice eso sí, el vapor tiene que ser igual al líquido más 36.37 kilogramos por minuto. Y eso sería la ecuación número 3, ¿no? La ecuación número 3. Ya no tengo ningún otro dato. Acabo de agregar una ecuación nueva y ya tengo dos incógnitas. ¿Ok? Lo que probablemente se les ocurra a ustedes ahora, lo que ya estén pensando, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un balance de masa por componente. A ver, balance de masa por componente. Por componente en el condensador. Condensador. Y dirían, pues vamos a colocar nosotros V por W de V más, bueno, igual a L por W de L más D por W de L. Y vamos a buscar en equilibrio las Ws, ¿no? Algo así como lo que hacían en la destilación flash. Pues les tengo malas noticias. Miren, voy a analizar qué sucede en el condensador, aquí, en esta parte. Está entrando un vapor que tiene una composición. Llega el condensador, su energía se libera y ya no es vapor saturado, ahora es un líquido saturado, ¿no? Y ese líquido saturado se divide en dos corrientes, un líquido y un destilado. La pregunta para ustedes, ¿existió
un cambio de concentración. Esa es la pregunta que tienen que hacer. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Ocurrió un simple proceso de transferencia de energía y de cambio de fase. Nada más. Ustedes saben que el cambio de fase se debe de adicionar o se debe de retirar energía. En este caso se retiró energía, hubo un cambio de fase y entonces la materia simplemente de vapor pasó a líquido. Pero un proceso de transferencia de masa no ocurrió. Quiere decir que el vapor tenía una composición y cuando se volvió el líquido que se encuentra aquí y el destilado que se encuentra acá, tienen la misma composición. Así que esta W de destilado de 0.6 es la misma W de líquido de 0.6 y es la misma W de vapor de 0.6. Porque es la misma materia, no se le mezcló nada, no se diluyó, solamente cambio de fase. Cuando eso pasa, desde un punto de vista matemático significa que ustedes están multiplicando esto por 0.6 por 0.6 por 0.6, ¿ok? Y esto no es otra ecuación. Lo único que es un múltiplo de la ecuación número 3. ¿Entendemos eso? Cuando ustedes multiplican una ecuación, todo el término por 0.6 es la misma ecuación. Entonces, si no me están entendiendo, no se puede realizar un balance por componente en el condensador, ni tampoco en el hervidor. Eso no se puede hacer. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Y si no se puede hacer un balance por componente, entonces ¿de dónde saco las otras corrientes que me hacen falta? Bueno, aquí si recordamos la exposición, vamos a ver que comenzaríamos con los balances de energía. Y entonces en lugar de hacer un balance por componente, ahora hago yo un balance de energía. Una separación. Balance de energía en el condensador. Y vamos a ver. Nuevamente, un suma a esta parte y decimos. Entonces, entre el vapor, se le retira energía y se condensa en un líquido, sale un líquido y sale un destilado. ¿Ok? ¿Cuántas corrientes energéticas que dependen de la materia tengo? Tengo 3, una de entrada y 2 de salida. ¿Y cuántas tengo corrientes energéticas puras que se están moviendo? Una, que es la energía del condensador, que se quita. Así que nuestro balance de energía tiene 4 elementos. El vapor, que está entrando al condensador, que multiplica por la entalpía de vapor, tiene que ser igual a la energía que sale del condensador para que se cambie la fase a líquido, más el líquido por su entalpía del líquido, más el destilado por su entalpía del destilado. Y no me equivoqué en la entalpía del líquido. La entalpía del líquido es la misma entalpía del destilado porque tienen la misma composición y tienen la misma temperatura. Solamente que, vamos a decirlo así, es un flujo, solamente el flujo másico es distinto, pero es la misma corriente. Por lo tanto, tiene su misma entalpía. ¿De acuerdo? Esta ecuación va a ser la ecuación número 4. Y si se fijan, ahora aparece una nueva incógnita, que sería esta incógnita de aquí. ¿Ok? Entonces ya tengo yo dos ecuaciones con la incógnita V, la incógnita L y la incógnita Q. ¿De acuerdo? Supongamos que ustedes tienen manera de encontrar las entalpías. Si es así, que sí la tenemos, solamente nos quedan esas corrientes de incógnitas. Así que necesitamos una tercera ecuación, que sería la ecuación número 5, que de alguna manera también me relacione el calor del condensador. Vamos a ver. ¿De dónde saco ese balance? El último balance que me hace falta por realizar es el de energía, pero del global. Es decir, el de la línea punteada roja. Ahí tengo una entrada, dos entradas
una salida, dos salidas y la tercera salida que es el del condensador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerla acá, también en rojo. Balance de energía global. Y ese va así. La entrada, por su entalpía de entrada, más el vapor S, por su entalpía de vapor, tienen que ser igual al calor que sale del condensador y de la columna, más el destilado por su entalpía del destilado, más el fondo por su entalpía de fondo. Fíjense, esa sería nuestra ecuación número 6. Número 5, ¿no? Ecuación 5. Con la ecuación 5, yo ya conozco, voy a ponerle un color aquí, yo conozco la entrada F, conozco la entrada S, yo ya calculé el destilado, yo ya calculé el fondo, y la única incógnita sería el QC, siempre y cuando yo conozca las entalpías. ¿De acuerdo? Si yo conozco las entalpías, entonces puedo calcular ese balance de energía. De forma, lo voy a dejar escrito, que QC, si despejo todo para QC, sería algo así. F por HF más S por HS menos destilado por H del destilado menos B por H de fondo. Esa sería la manera en cómo se calcula. Cuando yo tenga QC, entonces vengo y la sustituyo en la ecuación número 4. Y la ecuación número 4 me va a quedar lista para resolver por simultáneas con la ecuación número 3. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular las entalpías. Entonces, vamos a poner aquí para entalpías. Y vamos a decirlo de la siguiente forma. ¿Qué les gusta? La entalpía de la entrada tiene que ser un líquido y tiene que estar a 20 Celsius. Entalpía del destilado tiene que ser un líquido y tiene que estar saturada. Entalpía del fondo también es un líquido, tiene que estar saturada. ¿Qué más? Tengo la entalpía del vapor, HS. HS. Y es importante, esta HS es 100% agua. Y también está saturado. Y luego, si se fijan acá, tengo una nueva entalpía que no he puesto, que no aparece en la ecuación 5, pero es en la 4, y es la entalpía del vapor. Miren, aquí a lo mejor van a estar también lo siguiente. Es 60% de etanol. Y está saturado. También es importante que aquí coloquen el porcentaje de etanol que tiene la mezcla. En la entrada era 30%, en el fondo era 0.5 y en el destilado es 0.6. Así que hay que incluir esa información. 0.6, 0.3, 0.6, 0.05. ¿Ok? Para buscar las entalpías entonces necesitamos de todos los documentos que descargaron de Blackboard hay un diagrama que es el que vamos a estar utilizando en estos momentos. Ya teniendo entonces la carpeta, van a buscar un PDF que se llama diagrama Ponchon-Savarit. ¿Ok? Cuando lo tengan abierto les va a aparecer más o menos un cuadro así. Esta es una imagen escaneada, pero pues nos va a servir para lo que son los ejercicios 5, 6 y el 7, creo. Ok, entonces vamos a ver, dice figura 2.4, diagrama de entalpía composición para el sistema etanol-agua a la presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces es específicamente para ese proceso. Y vamos viendo cómo funciona, ¿no?
Dejando a un lado que la entalpía está en kilocalorías por kilogramo, a lo mejor nos acostumbramos también a manejar calorías como unidad de energía. Esto es un diagrama que se parece mucho a los diagramas de temperatura composición que estuvimos manejando con los estiroles flash. Miren, van a encontrar que tienen una serie de isotermas, es decir, estas líneas que tienen aquí, y algo que se llama línea de ebullición. Y lo vienen las líneas punteadas y vienen en esta parte, ¿no? Dice línea de ebullición, toda esta sección de aquí. Ok, esta línea de ebullición se refiere al punto en el que la mezcla se encuentra en el líquido saturado. ¿Ok? Quiere decir que cualquier punto que ustedes lean sobre esta curva se considera que es un líquido saturado en la mezcla. Línea de rocío se considera el punto en el cual la mezcla es un vapor saturado. Se llama línea de rocío porque es el punto en el que aparece la primera gota de rocío. Se llama línea de ebullición porque es el punto en el que aparece la primera burbuja de ebullición y hacen referencias a esos puntos en el sistema termodinámico. Ok. Hacia la izquierda ustedes tienen 0% y tienen abajo agua. Y hacia la derecha tienen 1 y tienen abajo etanol. ¿Cómo se lee esto? Bien. 0% etanol, 100% agua. 10% etanol, 90% agua. 20% etanol, 80% agua. Y así sucesivamente. Cuando llegan acá es 100% etanol, 0% agua. ¿Ok? Entonces, voy a revisar rápidamente las condiciones que yo tengo de trabajo. Dice algo así. La entalpía de F tiene que ser 30% y tiene que ser a 20 Celsius. ¿Ok? Entonces dice 30% y 20 Celsius. 30% sería aquí. Y los 20 Celsius es una línea, vamos a ver, si este de aquí es el 0 y la línea está exactamente a la mitad, vamos a considerar que el 20 es la línea de aquí abajo, 40 es la línea de abajo, 60, 80 y aquí está nuestra línea de rocío, ¿no? ¿Por qué nuestra línea de rocío, nuestra línea de ebullición, perdón, está por debajo de los 80 y no son 100? Miren, el agua ebullía a 100, sí, pero esto es una mezcla de dos sustancias. El punto de ebullición de etanol está por debajo de los 80. Así que cuando se mezclan las dos, estamos teniendo la ebullición del sistema, no del agua pura, en esa temperatura, para que lo tengan presente. La manera en cómo yo leo este diagrama es algo así. Voy a hacer un zoom aquí. Y lo que voy a hacer es voy a seleccionar este punto. Bueno, a ver si no lo puedo hacer. No, ya no lo puedo hacer. Bueno. ¿Qué sería entonces lo mejor que podríamos hacer? Otra cosa que podrían hacer ustedes, no sé si ustedes sí les dejan seleccionarlo, pero en mi caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es cortar este diagrama, algo así, y lo voy a pegar en un, no sé, tal vez una hoja de Word, para que pueda yo trabajar, para que pueda seleccionar parte del diagrama y no me marque toda la hoja como tal. Ok, entonces nuevo, vamos a colocarlo aquí. Entonces el screenshot lo pegamos y ahí está, ¿no? Ok, tengo yo el diagrama. Con esto, a ver, no, tampoco se puede. Ya. Entonces vamos a poder insertar una figura y le voy a poner lo que sería un cuadro, algo así, y le voy a poner que no tenga relleno, sin relleno. Más o menos funciona de esta forma, ¿ok? Entonces este cuadro yo lo voy a alinear al punto 3 y lo voy a hacer que corte en el punto, en los 20 Celsius, ¿no? Algo así. Así tendríamos menos errores. Entonces este cuadro dice a punto 3 y a 20 Celsius. Yo lo estoy moviendo y me está diciendo que corta en este punto. No son 0 calorías, es cualquier punto por encima. Entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos que ver dónde estaría la mitad del diagrama, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, otro cuadro, nada más para tener una guía. El otro cuadro lo voy a colocar más o menos aquí. Y ahí estaría yo teniendo la mitad, ¿no? Este cuadro está dividiendo esta imagen a la mitad. Y podríamos decir 1, 2, 3. Más o menos
este espacio de aquí está dividido en 5 partes iguales que correspondería a esta. Y si todo completo vale 100, cada una de esas 5 partes valdría 10, ¿no? Entonces podríamos decir que la entalpía ahí son 10 kilocalorías por kilogramo. Ahora, esto es muy, ¿cómo podríamos decirlo? Tiene mucho margen de error porque es un diagrama y como tal, pues no se puede hacer la gran cosa. Pero en este caso es lo que tenemos es lo que podríamos utilizar nosotros sin tener que elaborar el diagrama como tal. Ahora, el siguiente punto dice entalpía del destilado, que es el 60% y está saturado. Ok, es entalpía del destilado 60% y se encuentra saturado. Si se encuentra saturado, tiene que ser en la línea de ebullición, porque esa línea es el punto de líquido saturado, ¿no? Entonces sería algo así. Y lo que hago es incrementar esta parte hasta que choque con el eje Y, que sería en este punto de aquí. Bien. Entendemos, no sé si se había comentado, H minúscula hace representación a una entalpía de un líquido y H mayúscula va a hacer representación a la entalpía de un vapor. Entonces cuando vean la H minúscula estamos buscando un líquido, cuando vean la H mayúscula es un vapor. Sería 60% de etanol, choco con la línea de ebullición, donde exactamente en ese punto leo hacia mi derecha, no importa si leen derecho o leen izquierda, es la misma medición. Y podríamos considerar inclusive que si esta es la mitad del cuadro, estoy por encima de la mitad, seremos en un 60, digamos unos 65, voy a poner yo 65 kilocalorías por kilogramo para el caso de la entalpía del destilado. Ustedes lo podrían hacer a lo mejor con otros datos, pero más o menos vean la idea de cómo estoy haciendo yo las mediciones. ¿De acuerdo? Si quieren imprimir, por ejemplo, ustedes el diagrama y marcarles con líneas, igualmente espaciadas, no hay ningún problema, sería un poquito más exacto. Ahora, vamos para el caso del fondo. Entalpía del fondo o HB. ¿Ok? HB dice que son 0.05, entonces sería como que en la mitad, ¿no? Así. Algo aquí así. Voy a ponerlo hacia arriba. Ahí está. Aquí es 0.05 y que tiene que ser saturado. Entonces tiene que ir en la línea de ebullición. Así que esto lo vamos a bajar para que llegue a la línea de ebullición. Se fija, la línea de ebullición viene corta y llega a este punto. Y ahí leemos, ¿no? Vamos a decir que son 95. No vamos a invertirle mucho tiempo a eso. 95 kilocalorías por kilogramo. Ahora nos vamos a lo que dice etanol, HS. Entalpía del vapor S dice 100% de agua y está saturado. 100% de agua y está saturado. Ese está muy sencillo. 100% de agua es 0, exactamente en este punto. Y exactamente en ese punto yo obtendría hasta acá, ¿no? Aquí. Ese es entalpía HS. Si yo quisiera saber la mitad más o menos de ese recuadro, yo parece que estaría ahí así. Y entonces me quedaría esta línea nada más para identificar más o menos cuántos. O sea, estamos por debajo de los 650, ¿no? A lo mejor 1, 2, 3, 4 y 5. Podríamos dejarlo en 640 kilocalorías por kilogramo. Y me falta la entalpía de vapor, HV. HV, por ejemplo, dice que son a 0.6 etanol y está saturado. Ese es un vapor. 0.6 de etanol está saturado como vapor. Esto es saturado como líquido. Así que debo hacer el incremento así para llegar a la parte de líquido. Para llegar a la parte de vapor, perdón. Más o menos aquí. Y podríamos dejarlo esto en 410. 410 kilocalorías por kilogramo.
repito, es hasta cierto punto una ventaja y desventaja tener un diagrama de este tipo porque nos limita a bastantes errores de precisión de acuerdo a la graduación y qué tanto queremos ser nosotros precisos en las lecturas. Si nosotros tuviéramos que construir el diagrama como tal de cero, como lo hicimos en los diagramas de equilibrio, podríamos utilizar los cálculos de las tablas para dar los valores puntuales. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Pero por ahorita quiero que se vayan familiarizando con estos procedimientos. Hice la punta de las entalpías yo en mis anotaciones para que si desean continuar con esa parte, no hay ningún problema. Con los valores terminamos lo que sería la ecuación número 5, es decir, resolvemos ese balance. Y decimos Q, vamos a poner aquí, QC va a ser igual F por HF. F valía 200. ¿Dónde está F? Aquí está. Fueron 100. Entonces serían 100 kilogramos por minuto. Por HF. HF aquí la tengo yo como 10 kilocalorías por kilogramo. Esto es más S. S vale también 100. 100 kilogramos por minuto por HS, y HS yo tengo aquí en 640. 640 kilocalorías por kilogramo. Menos, vamos a poner aquí, el destilado vale 36.37 kilogramos por minuto, y la entalpía del destilado vale 65 kilocalorías por kilogramo, menos el fondo B. El fondo B tiene un valor de 163.63 kilogramos por minuto, y la entalpía del fondo B serían 95 kilocalorías por kilogramo. ¿Ok? Entonces es cuestión de hacer utilizar la calculadora para resolver esta ecuación sencilla nada más. Yo aquí estoy programando, por ejemplo, los datos, y cuiden en este caso lo que son las unidades. Lo vamos a dejar así nada más en kilocalorías por kilogramo, no vamos a hacer la conversión a kilojoules, también para que ustedes vayan viendo las unidades que se van generando y puedan familiarizarse, ¿no? Recuerden que en el examen pueden venir unidades tanto del sistema métrico como el imperial y muchas cosas, ¿no? 163.63 por 95. 35. Ok, entonces a mí me da un total de QC igual a 46.927.47, y esas son kilocalorías por minuto. Cancelan los kilogramos en todos los casos. Y lo que les comentaba, esto se vuelve flujo de energía. Kilocalorías por minuto. Así nada más. Ok. Ese dato ahora lo tomamos y lo pasamos a la ecuación número 4. Y decimos algo así. ¿Qué podríamos poner? Vamos a escribirlo como tal. BHB es igual 46.927.47 kilocalorías por minuto, más L del H destilado, bueno, vamos a dejarlo así por pronto, LHD, más el destilado por HD. El destilado son 36.37
kilogramos por minuto, que multiplica a H del destilado, son 65 kilocalorías por kilogramo. Hacen esa multiplicación y reacomodamos entonces la información. Quedaría de la siguiente forma: HV, ¿cuánto vale? HV vale 410 kilocalorías por minuto, menos L, y HD vale 65 kilocalorías por kilogramo. Estos no son por minuto, kilocalorías por kilogramo. Igual, y ustedes harían la diferencia, ¿no? A los 46.900 le van a restar la multiplicación de 36.37 por los 65 calorías. A mí me da 44.563.42. Así nada más. Esta, ¿en qué ecuación nos quedamos? Esa sería la ecuación número 6. Esta de aquí. Y esta ecuación número 6 la vamos a utilizar en simultáneas con la ecuación número 3. Si se fijan, tienen las mismas incógnitas, B y L. ¿Ok? Así que como paso ya final, resolver por simultáneas. La ecuación número 3 y la ecuación número 6. Para obtener entonces cuánto vale V y cuánto vale L. Ambos van a estar en kilogramos por minuto. Entonces escribiríamos la primera ecuación, pues la primera parte se puede dejar casi siempre igual, es 1, 1, pero en lugar de 200 aquí serían, bueno, tendrían que reescribir la ecuación número 3, porque si la vamos a dejar a algo parecido como lo tenemos en la ecuación 6, sería B menos L tiene que ser 36.37, ¿no? Entonces aquí sería 1 menos 1 y aquí serían 36.37. Y en el caso de la ecuación 6 serían 410 de V menos 65. Me tiene que dar 44.563.42. Y entonces los flujos que estaría yo analizando serían 122 kilogramos. Bueno, 122.31 kilogramos por minuto. Y en el caso del líquido serían 85.94 kilogramos por minuto. ¿Ok? Para terminar con el ejercicio, teniendo los valores de V y de L, nos está pidiendo calcular reflujo. Reflujo va a ser igual a R, y R es igual a L sobre D. Por lo tanto, colocan los valores. L, 85.94 kilogramos sobre minuto sobre 36.37 kilogramos por minuto de lo que sería el destilado. Si en el destilado, este valor de aquí, y el resultado final para el ejercicio sería de 2.34. 2.34 como tal. Si por alguna razón ustedes utilizaron otras entalpías que no son como tales las que yo estoy colocando en este apartado, pues tendremos una variación en los resultados. Probablemente a mí se me fue algún dato en el cálculo de Q. Si es así, pues es cuestión de que ustedes, si lo identifican y consideran que me equivoqué en una parte, ustedes lo pueden hacer el cálculo en su corrección, y en los comentarios en Blackboard podrían decirme que
que consideran que me equivoqué y que lo han modificado, ¿no? También me pueden mandar un correo diciendo, profe, es que nos está dando los 46.000 kilocalorías, nos está dando a lo mejor más, nos está dando menos, y creemos que el resultado es en esta parte, ¿no? O sea, no hay ningún problema, pero en general lo que quiero es que se familiaricen con todo este procedimiento de ahora incluir el balance de energía en nuestras operaciones de transferencia de masa. El balance de energía a nosotros nos va a permitir adicionar una ecuación o adicionar una serie de ecuaciones que nos van a servir para hacer los cálculos de flujos que de otra manera los balances locales por componente no nos iban a permitir. El problema va a ser en de dónde saco yo la energía, o sea, la entalpía. Ahorita tenemos el diagrama de Ponchon-Savary para el sistema etanol-agua, y siempre que tengamos un ejercicio etanol con agua, podemos usar el mismo diagrama. Pero en el caso en el que tengamos otro sistema, el diagrama lo vamos a tener que hacer nosotros. Y ahí es donde se va a poner complicado. Pero por lo pronto esta semana estaremos trabajando los 3 ejercicios que tienen que ver con lo que es columnas de destilación con diagramas preexistentes. Y para final de la semana estaríamos viendo cómo vamos a hacerle con la parte de exposición. Ahí les estaría dando yo los requisitos, ¿no? Entonces, esto sería lo que tendrían que hacer su apunte, su hoja de Excel. En este caso, no necesitan una hoja de Excel porque solamente están usando la computadora para tomar las entalpías. Con el puro apunte será necesario y es suficiente. Y estoy confiando en que realmente están entendiendo cómo leer las entalpías de los diagramas, ¿no? Bueno, entonces nos vemos.